Bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta ustedes como cada noche con una historia. Se dice que octubre es un mes de terror. Se llega la noche de las ánimas y el Halloween. Todo esto lo hacemos acompañado de disfraces, dulces, altares, pero también de historias como estas. Mi nombre es José Llamas y te presento una leyenda del Día de Muertos. En el mes de noviembre, en el que todos recordamos a nuestros fieles difuntos, hace mucho tiempo, en Tecozuatla, Hidalgo, justo a la medianoche se escuchan funestos sonidos de las campanas de la parroquia de Santiago Apóstol, preparando la salida de las almas que empiezan a despertar de su oscuro letargo. Don Carlos, un señor de edad madura, había salido del pueblo a vender leña, esto para poder comprar algunas veladoras, pan y vino, y algunas otras cosas que le faltaban para terminar de adornar la ofrenda para sus muertos, mientras en su casa su esposa colocaba al pie de la ofrenda la medalla de oro que don Carlos ponía todos los años en la ofrenda y que le había pertenecido a su tatarabuelo, la cual había pasado de generación en generación hasta llegar a las manos de don Carlos. Se dice que don Carlos, después de vender su leña, se metió a una cantina, esto para gastarse el dinero que había ganado. Con unas copas de más encima, decidió regresar a casa, cuando fue sorprendido por unos funestos sonidos de las campanas de la parroquia, las cuales anunciaban las 12 de la noche. En el camino, dentro de la oscuridad de la noche, don Carlos descubrió un grupo de gente que caminaba con rumbo opuesto al de él, y se dio cuenta de que en sus manos llevaban comida, fruta, pan, agua y licor, y que atrás de ellos una persona vestía elegantemente. Esa persona llevaba consigo una medalla de oro. Efectivamente, aquella medalla de oro era la que le había pertenecido a su tatarabuelo. Don Carlos comenzó a gritar: «¡Espérenme! ¡Espérenme! Esa medalla que lleva ese señor de atrás me pertenece». Las personas se fueron alejando sin hacer caso, pero don Carlos insistió una vez más: «Oiga, señor, oiga, esa medalla que lleva puesta es mía». Repentinamente el señor, que vestía elegante, se volvió. El bombín que llevaba puesto oscurecía su rostro, llenándolo de misterio, por lo que don Carlos no pudo reconocer a este. Un relámpago deslumbrante, ensordecedor, iluminó el rostro de aquel hombre, dejando ver solo los huesos. Un frío intenso recorrió el cuerpo de don Carlos, mientras que este hombre, con una voz misteriosa, decía: «Vete a casa, aún no es tu hora». Perplejo por lo ocurrido, don Carlos regresó a su casa, pero ¿cuál fue su sorpresa? Aquella medalla de oro que llevaba aquel hombre permanecía al pie de la ofrenda que don Carlos había hecho para su tatarabuelo. Sin duda alguna, esta es una historia muy misteriosa, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre El Autobús Fantasma. Cuenta la leyenda que hace muchos años la carretera de Ixtapan de la Sal hacia Toluca estaba llena de curvas, además de que en los carriles eran muy estrechos y había barrancos muy profundos. Una noche, aquel famoso autobús con el número 40 inició su viaje hacia Toluca. La gente dormía tranquilamente, mientras el chofer hacía el recorrido, que en otras tantas ocasiones ya lo había realizado. La lluvia era fuerte, las famosas curvas peligrosas de Calderón y los empinados senderos hacían que el autobús tomara gran velocidad. Los pasajeros comenzaron a percatarse de esto y le reclamaron al chofer. Lo que ellos no sabían es que aquel viejo camión se había quedado sin frenos. En una curva muy pronunciada, hizo que a los pocos segundos cayeran en uno de los profundos barrancos. La mayoría de los pasajeros perdieron la vida al instante, y los pocos que quedaban vivos murieron al incendiarse la unidad. Nadie alrededor se percató de todo lo que había pasado. Fueron muchas horas después cuando la policía dio parte del accidente a las familias que estuvieron involucradas. La historia causó un horror, pero al poco tiempo el accidente se había olvidado. Cuenta la leyenda que algunos meses después aquel autobús fantasma empezó a hacer el mismo recorrido.
La gente le hacía la parada sobre la carretera al viejo camión número 40. Hubo muchas personas que se subieron y veían mucha gente bien arreglada, pero nadie hablaba. El cobrador nunca pasaba por el dinero o por los boletos, y justo antes de llegar a la terminal de camiones se detenía. El chofer ordenaba que quien se acababa de subir bajara, porque si no, iban a morir, y que no voltearan hacia atrás, pues si lo hacían, su final podía ser fatal. Los pasajeros que bajaban cuentan que solo podían escuchar el motor del camión alejarse y que las personas que desobedecían y volteaban al poco tiempo morían de una forma trágica. Actualmente esa carretera aún existe, pero te recomendamos que si tomas un camión a la mitad del camino de Ixtapan de la Sal con destino a Toluca, te fijes antes de eso si no está marcado con el número 40. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de fantasmas y de muertos, amigos. La siguiente historia lleva por nombre Los fantasmas de la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos es un lugar tradicional y lleno de historia de la Ciudad de México, pero pocas personas saben los hechos paranormales que ahí se suscitan. Aquella historia de la Casa de los Azulejos se puede remontar hasta el siglo XVI, cuando fue trazada en la calle San Francisco, que hoy lleva por nombre la calle de Madero, una de las primeras colonias y por mucho tiempo la avenida más popular de la Ciudad de México. En un principio fueron dos casas que se unieron por un acuerdo matrimonial de dos familias criollas. Fue precisamente la Quinta de la Condesa del Valle de Orizaba quien mandó reconstruir aquella casona después de muchas transformaciones, convirtiéndola en todo un palacio, una joya del arte barroco mexicano de principios del siglo XVIII, y recubriendo todas sus fachadas con miles de azulejos fabricados en Puebla. Se cuenta que cuando se terminó de vestir su exterior, causó tanta admiración que gran cantidad de los habitantes se concentraron en las puertas para verla. Desde entonces la gente la llama la Casa de los Azulejos. Siendo la propiedad tan antigua, es de esperarse que muchas personas hayan pasado por ahí desde que era una casa solamente, hasta el día de hoy, que es un famoso restaurante. Existen diferentes situaciones relatadas por los empleados. En la planta alta, según se platican las meseras del lugar, se hace presente un fantasma que ha sido visto deambulando por la noche, el cual solo se observa como una sombra oscura que aparece y desaparece de aquel lugar. Una de ellas recuerda que lo vio de reojo y que había una persona parada inmóvil en la parte de atrás de ese piso y en la zona que sirve para reuniones y celebraciones, que de momento no le dio mucha importancia, pero se comenzó a extrañar cuando notó que esa persona no salía de ahí, así que con curiosidad se acercó a mirar y no encontró nada. Buscó con más detalle a esa persona, pero no estaba. Pensó que tal vez en un descuido aquel señor o señora, porque nunca supo si era hombre o mujer, había salido y que ella no lo había notado, pero esa explicación no la convencía, así que minutos después se lo comentó a uno de los cocineros, quien no se extrañó y le dijo que no se espantara, que él también había visto en otras ocasiones aquella sombra o silueta por donde está una de las ventanas de la esquina, y le platicó sobre otro compañero de ese turno, que en cierta ocasión también había escuchado claramente el caer de muchos trastes, pero cuando fue a ver qué es lo que había sucedido, todo estaba en calma, así como el hecho de moverse o caerse ligeramente objetos, cucharas, tenedores o servilletas frente a ellos, como si alguien las tirara a propósito. Otro fantasma es el de un señor de aspecto bastante raro y particular, el cual se manifiesta al pie de la escalera y ha sido visto también por los comensales. Se cree que es el fantasma de una persona que fue asesinada ahí mismo, en otra época y hace muchos años. Se dice que es común escuchar en la cocina cosas que se caen o que se mueven del lugar sin razón alguna, así como los lugares muy específicos donde según los trabajadores de aquel lugar se siente una vibra muy pesada, que les genera escalofríos. Pero en fin, esta casona se puede observar tan llena de vida funcionando como un lujoso restaurante, pero al parecer también está llena de historia y llena de fantasmas. Estas historias las quise compartir con ustedes. Espero
que les hayan gustado. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.